Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la sesión educativa Prisma, les doy la bienvenida a este ciclo de adelanto universitario de Estudios Generales Ciencias Católica. Mi nombre es Paulo Pérez y voy a estar a cargo de llevar adelante el curso de álgebra matricial y geometría analítica, o como las siglas lo indican, AMGA. Antes de comenzar a hablar de matemáticas propiamente, antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos de este curso, permítame hacer una pequeña presentación, tomar unos minutos para poder comentar un poquito el contexto del curso, cuál es el objetivo, cuál es la manera en que vamos a llevarlo adelante en estas 3 semanas que tenemos de nuestro ciclo de adelanto universitario. ¿Ok? Así que hagamos una pequeña introducción, permítame hacer una pequeña introducción para que así todos tengamos la idea de cuál es el objetivo final del curso, qué temas vamos a desarrollar y algunas otras recomendaciones que en ese sentido es bueno siempre tener en cuenta. ¿De acuerdo? Para empezar, el programa analítico que ven en pantalla, espero que todos puedan notar en efecto la pantalla compartida. Si es que por ahí hay alguna persona que no pueda apreciar con claridad, me lo hace saber, por favor. Quizás tal vez el audio no llegue de la mejor manera, quizás cualquier detalle, jóvenes, házmelo saber para poder así ayudarte a que puedas tener todos los detalles de nuestra clase de la mejor manera. Decía que el programa analítico que la universidad plantea es el que aparece en pantalla. Hay varios detalles, jóvenes, que yo voy a dejar para que tú analices por cuenta propia, como las competencias, ¿no? ¿Cuál es la actitud, mejor dicho, la capacidad que este curso va a resaltar en los estudiantes, la metodología? Lo importante que yo quisiera comentar en esta introducción son los contenidos, ¿no? ¿Qué temas se va a desarrollar en este curso? Ahora, si quieres contextualizarlo, compararlo con otros cursos de primeros ciclos, este sería un clásico curso de matemática básica. Es más, se llamaba así antes del 2017. El 2017, yo te comento, cambió la currícula, cambiaron los eh, contenidos de algunos cursos en el programa de Estudios Generales Ciencias, y este curso dejó de llamarse Matemática Básica y pasó a llamarse Álgebra Matricial y Geometría Analítica, pero es un clásico curso de matemática básica de primer ciclo, es decir, complementos para lo que en realidad uno aprende en los primeros ciclos, que es cálculo diferencial. Aquí tenemos algunos complementos. Por eso que las unidades que vamos a desarrollar están distribuidas en tres. La primera, geometría analítica, en donde, como puedes identificar, se ven todos los contenidos, perdón, de la geometría analítica. Sistema de coordenadas, rectas, circunferencias, parábolas, elipses, etcétera. Todo lo que tiene que ver con geometría analítica se ve en la primera parte del curso. En realidad lleva unas buenas clases. En un ciclo regular en Católica lleva, como puedes identificar, 17 horas. Eso es casi la mitad del curso. La segunda unidad didáctica, el segundo capítulo, es llamado Introducción al Álgebra Lineal. Es un nombre bastante particular que se le da. En realidad, jóvenes, la segunda parte del curso se lleva a cabo el estudio de los vectores, la teoría de vectores desde el punto de vista de la matemática, además de la teoría de matrices. Obviamente las aplicaciones de cada uno de estos objetos, ¿no? Vectores y algunas aplicaciones que vamos a ir descubriendo, y la teoría de matrices, que tiene básicamente las aplicaciones en el cálculo de determinantes de una matriz, sistema de ecuaciones lineales, matriz inversa, y otros detalles que iremos aprendiendo a lo largo de este ciclo de adelante. Así que el segundo capítulo, que también puedes notar, tiene una buena cantidad de horas, 29 horas en Católica. Ojo, recuerda que eso es el programa analítico que la universidad plantea. 29 horas académicas es bastante, es la otra mitad del curso, para hablar de vectores y matrices. En realidad, entre los dos primeros capítulos se llevan la totalidad de las semanas, dejando por lo general las dos últimas semanas para el tópico número 3, números complejos. Los números complejos es un tópico muy interesante. En realidad, aquí solamente se ve en este curso una introducción. Más adelante, y dependiendo un poquito de la carrera que vayas a seguir, van a profundizar más respecto del conjunto de los números complejos, ¿no? Ya en matemática, para terminar el estudio general de ciencias, o inclusive en algunos cursos de matemática ya en facultad. En
este primer curso aprendemos algunos detalles básicos del llamado conjunto de los números complejos. Como puedes notar, son solamente 8 horas las que se le dedica en la universidad a este tema. En realidad es una semana, básicamente 2 semanas, una semana y media, las últimas semanas del curso, para los cuales se tiene planeado desarrollar este tópico. Así que los 3 grandes ítems que vamos a abordar en nuestro curso son geometría analítica, vectores y matrices, si quieres verlo de esa manera, y por último, los números complejos. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, es obviamente entendible que el tiempo que se tiene en un ciclo clásico, un semestre académico en la universidad clásico de 4 meses, pues va a exceder al tiempo que tenemos nosotros en el ciclo de adelanto, que son apretadamente 3 semanas. Eso va a hacer que, ojo, eso no va a hacer que vamos a dejar de desarrollar algunos tópicos, no, vamos a desarrollarlos todos. Y quizás no con la eh, extensión que uno quisiera, ¿no? A ver, para que se entienda. Todos esos tópicos, jóvenes, yo los he ordenado, se ha ordenado en clases, en las 12 clases que tenemos adelante, ¿ok? Por delante, perdón, en este ciclo. Y así que eso nos da estos detalles para poder trabajar clase a clase, ¿ok? Esta es la programación que tenemos para el ciclo de adelanto aquí en Prisma. Como puedes ver, están todos los capítulos, geometría analítica plana, que es lo primero que comienza, introducción al álgebra lineal, que ya te comenté, vectores y matrices, y la parte de números complejos. Lo que sí debes notar es que está bastante apretada la cosa, y eso creo que es de esperar, porque tenemos solo 24 horas para desarrollar un curso que normalmente se lleva adelante en más de 50 horas, ¿ok? Ahora, eso, nuevamente, no va a ser mella en la parte teórica. Es decir, yo voy a exponer los conceptos en el ciclo de adelante, voy a exponer los conceptos con la rigurosidad que se requiere, ¿ok? Pero vamos a tener que limitar la solución de ejercicios. Para ponerlo en números y sea más entendible. Con todo el tiempo del mundo, jóvenes, si este ciclo durara más de lo que va a durar, desarrollaríamos tal vez 50 minutos, 1 hora teórica, porque obviamente la teoría es importante, y luego haríamos unos 10, 15 problemas, ¿no?, de aplicación para complementar la teoría con la práctica. Bueno, esos 10, 15 problemas habrá que limitarlos a 4, 5 problemas. Espero que en algunas otras clases nos dé para resolver más ejercicios, pero por lo general nos va a dar para resolver 4 o 5 problemas y así poder abarcar tanto teórica como prácticamente, jóvenes, todos los temas a desarrollar. ¿Ok? Así que yo espero que eso sea entendible. El tiempo, jóvenes, es nuestro principal limitante en este ciclo de adelanto, pero descuida que todo lo haremos de la mejor manera posible, de tal manera que esto te ayude a que a posteriori, ya cuando comience el ciclo regular, puedas afrontar los temas de la mejor manera y eso se refleje en pues excelentes calificaciones que lleven a afrontar de la mejor manera el primer ciclo de Estudios Generales de Ciencias. ¿Ok? Así que yo tengo aquí nuevamente la programación que seguiremos. Eso también te puede servir para que clase a clase sepas qué temas vamos a desarrollar y así estés preparado, tal vez leer un poco antes, eh, jóvenes, y tengamos el detalle de todo lo que iremos desarrollando en nuestro ciclo de adelanto, por lo menos en este curso álgebra matricial y geometría analítica. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Muy bien. Otra de las cosas que me gustaría comentar, jóvenes, es en el programa analítico que la universidad plantea, eh, hay obviamente, aparte de las unidades didácticas, mayor información. Por ejemplo, hay cierta bibliografía, hay algunos libros muy clásicos, todos ellos, que se suelen recomendar para este curso. Ahora, déjame decirte lo siguiente. No hay un libro que abarque estos 3 temas de la mejor manera. Es decir, no vamos a encontrar un libro que abarque geometría analítica, álgebra lineal, matrices y vectores, números complejos en un solo tópico. No lo hay. Hay muy buenos libros de geometría analítica, claro que sí. Hay buenos libros de matrices excelentes. Por ejemplo, aquí Católica recomienda el Grossman, que es un libro muy recurrente, muy bueno, para poder complementar la teoría.
Hay buenos libros de números complejos, claro que sí, pero es muy complicado encontrar un libro que resuma estos tres tópicos en una sola edición. Por eso que vas a encontrar en la bibliografía diferentes referencias, ¿no? Para la parte de vectores y matrices, como el Larson, que también es un excelente libro, y para la parte de geometría analítica, como el Leitol, que también es un buen libro, y otros que yo te voy a recomendar por aquí. En general, jóvenes, todo libro es bueno, todo libro ayuda para poder complementar la teoría, pero siempre hay que hacer un pequeño filtro antes de poder, digamos, tomar como referencia, como compañero de clase, un determinado libro. Y digo lo siguiente, a ver, mira, una referencia bastante clásica para geometría analítica es el lema, que aquí yo lo comparto, está en una versión en PDF, un poquito antigua, eso sí, pero está aquí. Por cierto, yo voy a compartir toda esta información. Me preguntan en el chat si es, dónde se puede encontrar toda esta información. Yo la voy a compartir en el aula virtual, tanto la programación de Católica, la programación de nuestro ciclo y algunos libros que tengo. No tengo muchos libros en PDF sobre todo, pero tengo algunos y los voy a compartir para que tú los puedas descargar y acceder a ellos. El lema es una referencia clásica en geometría analítica. ¿Por qué? Porque Lehmann tiene la teoría muy bien explicada, recontra bien explicada, detallada, paso a paso, ejemplos con nivel, desde nivel básico hasta nivel intermedio, ¿ok? Pero es un excelente libro como referencia para la parte de geometría analítica, ¿ok? Ocurre que Lehmann no tiene problemas en el nivel de las calificadas de Católica. Eso también hay que decirlo desde ya. Por eso yo te decía hace un momento que los libros son buenos obviamente para acompañar la parte teórica, pero hay que tener bastante cuidado en qué problemas practicar, sobre todo para estar listos de cara a las calificadas, que es lo que todo el mundo quiere. Y el lema tiene problemas que no se parecen mucho a las calificadas de Católica. Profe, entonces el libro no va a ayudar, no, sí ayuda, ayuda para la parte teórica. Paulo, si quiero practicar ejercicios, ya ahora te voy a recomendar alguna otra referencia. Pero si quieres revisar teoría, por lo menos yo creo que el Lehmann es una referencia obligatoria. Donde yo estudié lo utilizábamos, lo recomendábamos. Además, yo me compré este libro. Si quieres, puedes conseguirlo frente a San Marcos o en cualquier lugar donde vendan libros. No es muy caro, por cierto. Eh, es un libro antiguo, sí, eso también hay que decirlo. Puedes ver la forma en que está redactado, ¿no? Pero es un buen libro. Más allá de los detalles adicionales, es un muy buen libro. Eh, Otro libro que yo te voy a recomendar y que también voy a compartir es este librito que los profesores del curso, sobre todo el profesor Norberto Chao, ha elaborado. Como puedes ver, este libro tiene la tapa de la universidad. Y esto es por una razón muy concreta. Católica publica algunos libros, pero no lo publica para la venta general, no, sino lo publica para los estudiantes, solo para los estudiantes y para algún que otro interesado, pero sobre todo para los estudiantes, ¿no? Entonces, en realidad son textos de clase. Todo profesor prepara su clase, todo profesor tiene apuntes, ¿no? Para llevar adelante una sesión y cuando se recopilan esos apuntes, se generan lo que se llaman textos guías, textos para el desarrollo de clase. Eso te va a ayudar sobre todo porque es un libro preparado por un profesor de la universidad, por un profesor que dicta el curso. Es más, Norberto Chao tiene larga data dictando este curso, ha sido coordinador muchas veces del curso, tiene bastante tiempo dictando el mismo, así que es una excelente referencia. ¿Ok? Y además, porque al ser un libro hecho por Católica, tiene tanto los temas como la universidad los va a desarrollar y los ejercicios en el nivel que las calificadas plantean. ¿Ok? Como puedes ver, tiene todos los contenidos tal cual está en la currícula, ¿no? Desde geometría analítica, vectores, matrices, insisto, y además tiene ejercicios en el nivel de las calificadas del curso. Así que es una muy buena referencia, este texto guía elaborado por el profesor Norberto Chao. Es cierto, data del 2017, pero sigue siendo una buena referencia porque el curso no ha cambiado desde esa época. Por aquí también voy a compartir otro texto guía, texto de apuntes de clase, en este caso hecho por el profesor Juan Montealegre, otro docente de larga data en el curso. Iré comentando algunos detalles de los profesores conforme llevemos adelante nuestro ciclo de adelante, ¿no? ¿Cuál profesor enseña tal vez, entre comillas, mejor? ¿Cuál se deja entender?
con mayor claridad, cuál avanza muy rápido, cuál avanza despacio. Esos detalles también podemos ir comentándolos conforme lleguemos adelante el curso. Nuevamente, este otro librito elaborado por el profesor Juan Montealegre tiene los contenidos del curso, tal cual se van a desarrollar, y sobre todo tiene los problemas en el nivel que estamos buscando. ¿Está bien? Adicionalmente, yo he colocado algunos complementos de matrices, determinantes, sistema de ecuaciones que me parecen interesantes. Repito, cualquier libro en general, los de la bibliografía, si los puedes conseguir en PDF, bacán. Eh, si no, inclusive puedes descargarlo o acceder a ellos desde la biblioteca de la universidad. Hay libros en, digamos, eh, disponibles en modo virtual, ya vas a ver a qué se refiere eso. Eh, pero en general, cualquier libro es bueno siempre que te ayude a complementar la teoría y por ahí a practicar problemas del nivel que Católica requiere. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a la práctica, a ver, en clase nosotros vamos a desarrollar, jóvenes, algunos ejercicios. Insisto en esto, yo quisiera desarrollar 15, 20 problemas por clase. Eso es muy real, dado las 3 semanas que tenemos. Trataremos de abordar la mayor cantidad de ejercicios, todos del nivel que se requiere, eso también hay que decirlo desde ahora. Para mí sería muy fácil ponerte 5 o 6 problemas facilitos, sencillos, problemas que no te van a exigir académicamente, pero sería tomarte el pelo, porque no serían problemas que te van a plantear en las calificadas y entonces por ahí no va la cosa. Iremos siempre planteando problemas del nivel adecuado, ya lo van a ver, y como bien dicen, la matemática se aprende haciendo, jóvenes, ¿no? La práctica hace al maestro. También se van a publicar en el aula virtual listas de ejercicios de cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Aquí yo comparto la primera lista. Estas listas, jóvenes, han sido elaboradas en base a preguntas de calificadas y exámenes de semestres anteriores. Todas las preguntas aquí planteadas han estado alguna vez en una calificada o en un examen de Católica. ¿Ok? Eso asegura el buen nivel de las preguntas, jóvenes, y que complemente la teoría que desarrollamos en clase. ¿De acuerdo? La cantidad de preguntas va a ir cambiando, dependiendo del tema. Hay temas que da para 20 preguntas, hay temas de bastante teoría, hay temas que tienen solo conceptos muy concretos y da para solamente 10, 8 preguntas. En realidad, lo importante es que practiques. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Debo decir que los problemas de la lista, si esto por favor tómalo en cuenta, no están planteados en grado de dificultad, ¿sí? La pregunta número 1 no es la más sencilla y la pregunta, en este caso, perdón, número 10 no es la más difícil. No, no, no. Están simplemente puestos los problemas ahí, ¿ok? Tú obviamente vas a identificar cuáles son los problemas más sencillos de resolver, comienza por ellos, ¿ok? Los que son un poquito más complicados, tal vez puedas dejarlo para el final de tu práctica, o inclusive puedes consultarme, yo con todo gusto te voy a dar pautas y recomendaciones para algún ejercicio que por ahí se resista a encontrar respuesta, ¿ok? Además, en muchos de los problemas, no va a ocurrir siempre, sí tengo que decirlo para ser honesto, pero en muchos de los problemas hay una respuesta indicada al final de la lista, como es este caso aquí. Los 10 ejercicios tienen las respuestas, jóvenes, para que puedas corroborar la solución, si es que es correcta, y tal vez eso te genere mayor confianza en el momento de practicar el resolver problemitas. ¿Está bien? ¿Ok? Así que, repito, cada tema que vamos a desarrollar viene acompañado con una lista de problemas, ¿ok? Que va a estar publicada en el aula virtual, si es que no lo está ya. Problemas que yo les voy a encarecidamente animar a que ustedes resuelvan. Algunos los tomaremos para nuestras clases, ¿ok? Pero no van a ser todos, como ya comentaba, ¿no? Lo ideal sí es tomarlos todos, el tiempo nos limita, así que yo tomaré tal vez 1 o 2, tal vez 3 para cada clase, pero los demás van a quedar para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Dale, cualquier observación, cualquier detalle que te parezca importante, consultar, remarcar, en todo caso que te llame la atención, con todo gusto a través del chat puedes hacerme llegar tus dudas, o si te parece mejor, activas el audio, ok, me haces tu consulta y yo encantado de poder absolverla. Muy bien, para ir cerrando esta introducción, yo debo señalar lo siguiente.
Las clases, jóvenes, van a desarrollarse de la siguiente manera. A esta hora, bueno, de la mañana, en el caso de AMGA, iremos revisando los contenidos, ¿está bien? De cada tema. Hoy, por ejemplo, corresponde eh, con sistemas de coordenadas cartesianas, ¿está bien? La clase va a priorizar la teoría, casi siempre va a haber un primer espacio para la teoría y un segundo momento para los problemas, ¿está bien? Las clases, como ya seguro has notado, están siendo monitoreadas, grabadas, para que eso permita, primero, estar concentrados en la clase, ¿ok? Que es lo fundamental para poder entender los conceptos, y segundo, evitar no, que permite quizás pasar por alto la toma de apuntes, porque yo aquí voy a generar un archivo en PDF, archivo que después voy a compartir para que tengas todos los detalles teóricos prácticos de nuestra clase. Ahora, si tú igual deseas tomar apuntes, bacán, bienvenido. ¿Ok? Siempre hay cositas que el profesor, digamos, pone en la clase, ¿no? No todo está en el PDF. Hay algunas cositas que iremos comentando, detalles, ¿no? Estrategias por ahí, algunas recomendaciones. Si tú eres de los que gusta tomar nota, apuntes de ese plus que el profesor suele poner a las clases, bacán, ¿ok? Si quieres tomar captura de pantallas de algunas cositas que iremos anotando en el PDF, también. Simplemente me indicas, profe, deme un segundo para tomar captura de pantalla, perfecto, y lo haces así, ¿ok? Y bueno, y si no, tal vez, si eres de los que gusta estar atentos y después revisar los apuntes, pues la grabación en video de nuestra sesión va a ayudar porque va a permitir que después, tal vez por la tarde o no sé, por la noche, mañana, el fin de semana, cuando quieras volver a revisar algún concepto teórico o a por ahí practicar nuevamente un problema desarrollado en clase, pues puedes ir al video, pausarlo, retroceder, avanzar, manejarlo de la manera que tú creas conveniente al momento en que tú quieras observar de la clase, jóvenes, y eso ayuda a estudiar, obviamente, a reforzar, a practicar, eso complementa la clase. Así que tengan presente ello, por favor. Todas las clases de nuestro ciclo de adelanto son grabadas para que el estudiante pueda acceder en el momento que lo crea conveniente, incluso en el peor escenario de que por alguna situación extra no pueda estar presente al momento de la clase, estar presente en tiempo real, ok, entonces puedo por la tarde o por la noche tal vez revisar los contenidos de la misma, ¿no? Y no atrasarme en ese sentido. Pero digo, eso sería una situación muy extrema porque hay un detalle, jóvenes, que uno no puede hacer cuando revisa las clases, digamos, fuera del horario regular, que es preguntar en tiempo real, ¿no? Yo veo una propiedad, me causa dudas, en tiempo real puedo preguntar. En la grabación, evidentemente, no se puede preguntar. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta ello. Siempre hay que valorar el asistir a clase. ¿Ok? No solamente en este ciclo de adelanto, sino que ya en general, cuando ya empiece el ciclo regular en Católica. ¿Ok? Así que recuerda, las clases siempre van a ser monitoreadas para que las puedas revisar. Vamos a generar un archivo en PDF que también voy a compartir con todos los detalles teóricos prácticos de cada sesión que llevaremos adelante. Muy bien, finalmente, por lo menos por esta mañana, ya después habrá espacio para comentar más cositas. Eh, es importante, no solamente, a ver, es claro que lo que todos venimos aquí a aprender es los detalles del curso, ¿no? Profe, ¿usted va a enseñar geometría analítica, vectores y matrices? Claro que sí. Trataré de poner mi mayor esfuerzo, que las clases sean lo mayor didácticas posibles, y en ese sentido podamos absorber al máximo los conceptos y cuando empiece el ciclo regular no vayas, digamos, desarmado, ¿no? Sino que ya tengas algunas desarmados figurativamente hablando, está claro, ¿no? Sino que ya tengas herramientas, tengas una idea de qué te van a enseñar y puedas seguir la dirección de cada curso. ¿Está bien? Pero hay otros detalles complementarios que también me gustaría transmitir. Por ejemplo, por ejemplo, todos ustedes han pasado ya un filtro con éxito, un filtro preuniversitario. De alguna manera han enfrentado la calificación de Católica, ya sea por talento, por el examen de talento, por el examen de ITS, primera opción, CEPREPUC, bachillerato, sea el examen, el filtro que hayas pasado.
¿Ok? Hay una realidad, jóvenes, bastante cierta, que algunas veces el preuniversitario eh, no es suficiente para lo que a nivel universitario se requiere. Y ustedes lo van a ver. Podría aquí comentarte un poquito de que necesitas, por ejemplo, mucha trigonometría para la parte de geometría analítica. Más adelante, en el capítulo que se llama rotación de ejes, en el tema de rotación de ejes, necesitaremos la tangente del ángulo doble, por ejemplo, ¿no? Tangente del ángulo doble, esa es trigonometría, Pablo. Alguna vez me dijeron, pero profe, esto no es geometría analítica, ¿por qué me combina trigonometría con geometría analítica? Dale, ciencia. Mira, esto es matemática en general. Entonces, aquí lo que tienes que utilizar es matemática, y la trigonometría es matemática, y la geometría analítica es matemática. Y a nivel universitario, todo eso se combina. Incluso aquí vamos a resolver inecuaciones, ecuaciones. En general esto es matemática, ciencias. Así que esa idea, ¿no?, de que los cursos pre se ven por separados ya quedó muy atrás, ¿eh? ¿Sí? Es la primera recomendación que tengo que darte. ¿Ok? Ahora, es cierto que no se utiliza todo lo del ámbito pre. Por ejemplo, esta idea que en números y operaciones en la aritmética se llama teoría de divisibilidad, ¿no? Cuando un número es divisible por 7, por ejemplo, por 9, ya. Esos no lo vamos a ver con mucha frecuencia en este curso, pero sí otros temas. Y entonces, a lo que voy es, por ejemplo, si a mí me costó un poquito de trigonometría, tal vez es el curso que eh, más me costaba en la pre, pues en este momento, cuando tú veas lo que vas a necesitar, tienes que razonar así. Allá, ¿no? Para el primer ciclo en católica, tengo que manejar este tema de trigonometría. Para pasar el curso tengo que saber esto. Y ya no hay que no, lo aprendo después, no, tengo que aprenderlo ahora. ¿Ok? Lo puedes aprender en este ciclo de adelanto, lo puedes aprender durante la etapa regular, que va a ser todo muy intenso. Entonces yo te sugiero que esos detalles de la matemática pre los vayas, entre comillas, cerrando. Que tú identifiques, no solamente en este curso, sino que también en el curso de física en general, en todos los cursos introductorios que estén ligados a la matemática. Ah, en este curso el profesor utilizó, por ejemplo, factorización por divisores binómicos. Dale ciencias, ¿me entiendes? ¿Verdad que sí? Factorización por divisores binómicos. Profe, eso en el colegio, en la pre, lo vi, pero en una clase, 2, 3 problemas. Y ahora, profe, ¿qué hago? Practicar, pues. Yo te voy a ayudar. Te voy a ir recomendando en cada momento. Mira, esto es matemática pre. Revísalo por tu cuenta, te recomiendo estos libros, material, si es que no lo tienes, te puedo también compartir para que cierres el preuniversitario, para que no vayas al primer ciclo con estas falencias, ¿no? ¿Qué era factorización por divisores binómicos? ¿Cómo era la tangente del doble? ¿Cómo era el coseno del doble? ¿No? Para que no te preguntes esas cosas, porque en el primer ciclo no te van a enseñar eso. Eso hay que decirlo. Hay profesores muy buenos, ¿sí? En todo sentido de la palabra, como docentes y como personas, que te van a dar recomendaciones. Te van a decir, ah, ya mira, esto tienes que aprenderlo en la época pre. Pero si todavía te queda un poquito de dudas, revisa este libro. Y te van a guiar para que lo hagas. Otros, como lo voy a hacer yo, vamos a hacer ejemplitos. Sobre todo aquí hay tiempo para cerrar esos detalles. Ejemplitos para que los detalles del preuniversitario queden lo mejor consolidados posibles. Porque también hay profesores, y esto lo digo por conocimiento de causa, porque esto lo enfrentamos todos los cachimbos. Yo alguna vez fui cachimbo y también pasé por este detalle, ¿no? De que la diferencia entre la matemática universitaria aquí y la matemática pre aquí, pues es en algunos casos hasta abismal, ¿ok? En católica no es tanto, en otros casos sí, ¿ok? Dependiendo de si sales del colegio, si tu colegio solamente había un curso de matemáticas, la cosa es que existe. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de eso, no asustarse, no decir, pero entonces, ¿por qué Católica no pregunta en su examen cositas que debería utilizar en el primer ciclo? Y ahí entraríamos en otro debate, jóvenes, de por qué Católica no se insere el examen, por qué Católica no pregunta más funciones. El último examen de talento venían, bueno, en los últimos exámenes de talento vienen cada vez menos preguntas de funciones, aun cuando para un primer ciclo es importantísimo saber funciones, Católica pregunta poco de funciones. Pero ese es otro debate, ciencias, es otro debate. Lo real es que esa diferencia entre la pre y la universidad existe.
Otra vez, eso no es motivo de, digamos, de preocuparse. No, 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 no es motivo de decir, ah, ya, ok, perfecto. Si tengo que revisar más de trigonometría, lo voy a hacer. Si tengo que revisar, por ejemplo, más de inecuaciones y desigualdades, lo voy a hacer. Para que el primer ciclo no me agarre desprevenido. Y si por ahí encuentras algún profesor que de los que suelen decir, profesores no tan buenos, que suelen decir, oye, joven, ¿y esto usted no lo aprendió en la pre? Algunos hasta exageran y se van al extremo, ¿sabes qué te dicen? ¿Y cómo ingresó entonces? Cuando uno pregunta por cosas demasiado básicas. A mí me ha pasado, yo lo he visto eso en clase. ¿Cómo ingresó? Te preguntan. Aún el profesor sabe, el profesor es consciente que hay una diferencia entre, otra vez, la pre y la universidad, pero se van por ese camino. Pero bueno, así que yo espero que eh, este ciclo de adelanto universitario también sirva para cerrar un poquito el preuniversitario. ¿Ok? Y esto ya finalmente va para cada uno. Si cada uno es consciente de la falencia en algunos cursos de la pre, por ejemplo, si es que yo en geometría me costaba mucho trabajar con esferas, con pirámides, con prismas, ya créeme, ahora tienes que saber al revés y al derecho las fórmulas del volumen para esferas, para cilindros, para prismas, para pirámides. Si quieres que te vaya más o menos bien, que te vaya bien en este primer ciclo, eso tienes que conocer. ¿Ok? Así que, nuevamente, eso ya lo van a ver en los problemas, jóvenes, lo van a ver. Lo que se necesita del pre, así que si por ahí hay alguna falencia, me consultas, me preguntas, pero sobre todo tienes que tratar de revisarlo para que el primer ciclo no te agarre desprevenido. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos cerrando estos detalles para ya dar comienzo a nuestra clase. Me preguntan en el chat, y nuevamente invito a que ustedes puedan siempre hacerme llegar sus consultas con toda confianza, en cuanto a las evaluaciones. Ya. Eh, Está indicada en la currícula, en el sílabo, las evaluaciones, ¿no? Hay, aunque, jóvenes, la virtualidad, este modo virtual de llevar adelante nuestros cursos, ha cambiado bastante la manera de evaluar, sobre todo. Algunas cosas siguen tal cual. Por ejemplo, el número de prácticas calificadas no ha cambiado. Sigue habiendo 4 prácticas calificadas. Ya te comentaré con más detalle cómo son las calificadas, en qué momento se dan, ¿ok? Y hay 2 exámenes, uno a la mitad del curso, llamado primer examen, examen parcial, y uno al final del curso, que evalúa obviamente todo. Inclusive tienen pesos específicos para nota final. Aquí está la forma en que se debe obtener la nota final. El examen final tiene peso 4. Bueno, ahí está, para que tú lo puedas revisar. ¿Está bien? Yo iré comentando más adelante un poquito al respecto de la metodología de las calificadas. Y si por ahí nos da el tiempo, yo estoy seguro que sí. Quizás por ahí te proponga una que otra clase, quedarnos unos minutos más, tal vez 15 o 20 minutos más, pasada el fin de nuestra hora regular, para revisar algunos problemitas, ¿ok? De exámenes muy recientes. Por ejemplo, aquí yo tengo las preguntas de las calificadas de álgebra matricial y geometría analítica del semestre anterior. No del verano, no del verano que acaba de terminar, sino de el 2021-2. Para que me creas, esta, esta captura, por ejemplo, fue tomada, aquí está, el lunes 13 de septiembre del 2021, la fecha de la primera calificada. ¿Ok? Ya sé que te preguntas, profe, que así son las calificadas. Bueno, hay matices. En AMGA, las calificadas son íntegramente virtuales. ¿Ok? Es decir, uno da clic al enlace, que obviamente se publica, aparece el cuestionario, como puedes ver, y aparecen las preguntas, donde uno tiene que resolver, obviamente, cada enunciado y responder adecuadamente, como puedes notar. ¿Ok? Pregunta 1, pregunta 2. Profe, ¿y usted por qué lo tiene en forma de captura de pantalla? Porque obviamente yo, como no estoy matriculado en el curso, no puedo acceder al cuestionario, pero sí puedo, por ahí me comparten las capturas de pantalla de los cuestionarios y puedo revisarlos, hacer mi solucionario, tener la referencia del curso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirte con esto que la primera calificada evalúa hasta rectas, simplemente, ¿ok? Y así. Repito,
Espero que haya algún momento por ahí, quizás te voy a pedir algunos minutos más para resolver alguna que otra pregunta a estas de aquí, ¿ok? De la primera calificada del semestre anterior, así tengas como referencia para que puedas ver que en efecto lo que practicamos aquí, lo que hacemos teóricamente y los ejercicios que resolvemos son todos tal cuales jóvenes las calificadas de la universidad. Ahí está. No te estoy florando. Mira, tal cual, captura de pantalla, ¿no? Cuestionario, PC1, ahí está. ¿Ok? Y así. ¿Está bien? Incluso aquellos que por ahí me puedan requerir, yo les puedo compartir estas calificadas. Esto no la voy a publicar en el aula virtual directamente, ¿ok? Pero sí las puedo compartir por correo en el CIAPE, en el aula virtual que vamos a jóvenes utilizar para nuestro ciclo de adelanto. Está la opción de mensajería, es decir, puedes enviar mensajes, inclusive a los compañeros que están matriculados en este curso y puedes enviarme mensajes a mí. La cuestión es que en el CIAPE cheques la opción de mensajes, me ubiques, yo estoy como Paulo Pérez, que es mi nombre, y a partir de ello puedes enviarme alguna consulta, alguna pregunta, tal vez de la lista de ejercicios, o tal vez alguna duda teórica, qué sé yo. Inclusive puedes pedirme por las calificadas de años anteriores, yo con todo gusto la voy a compartir. ¿Ok? Toda información que por ahí se requiera, yo siempre tengo a bien compartirla para que el estudiante tenga toda la información posible, todo lo que necesita para poder aprender de la mejor manera el curso. ¿Ok? Así que, nuevamente, en principio, no está planeado por el tiempo resolver calificadas como tal, eh, pero estoy seguro que sobre las últimas semanas, quizás tomemos unos minutos para poder dar una especie de seminario, solución a algunos problemas de calificadas muy recientes, muy recientes. Las del verano que va a estar por terminar ya, no las tengo aún, pero las puedo conseguir. Incluso podemos resolver problemas del verano que se está llevando adelante en estos días. Ya está, si esta semana creo que comienzan los finales, así que eh, también podríamos inclusive resolver algunas preguntas de ese nivel. Para que veas, nuevamente, que en lo que este ciclo de adelanto, vamos a trabajar teórica y de manera práctica, es tal cual lo que necesitas para tu primer ciclo en Estudios Generales Ciencias Católicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bien, ciencias. Vamos a comenzar entonces. Nuestra programación nos indica que deberíamos comenzar con geometría analítica. ¿Ok? Así que vamos a hacer ello. Muy bien. Siempre que haya alguna duda, siempre que haya algún comentario, porque esto siempre va a surgir, alguna parte de la clase, algún concepto que no quede del todo claro, un ejercicio o alguna técnica de solución de problemas que por ahí no se haya entendido de la mejor manera, con toda confianza, con todo gusto, me lo hace saber, yo voy a absolver las dudas que puedan surgir. ¿Está bien? Puedes hacerlo directamente a través del chat. Yo te sugeriría que actives tu audio y me hagas llegar la consulta, es más directo de esa manera, pero igual, si es que por ahí tienes alguna dificultad con el audio, tal vez no se escucha claramente, dale, yo también sigo el chat aquí, entonces cualquier consulta que puedan surgir, por favor, me la hacen saber para que así nos quedemos con la menor cantidad de dudas posibles. ¿Está bien? Que es en realidad el objetivo de nuestras clases. Porque dudas siempre va a haber. Permíteme ir aquí. Dudas siempre va a haber. La idea es no quedarse con tantas dudas posibles, ¿no? Muy bien. Comencemos. El primer tópico de nuestro curso, álgebra matricial y geometría analítica, es pues geometría analítica. ¿Qué estudia la geometría analítica? ¿De qué se trata el capítulo de geometría analítica? A ver, se trata básicamente de lo siguiente, de enlazar el álgebra con la geometría. En el álgebra tenemos
jóvenes, el reino de las ecuaciones y las variables. Por ejemplo, esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a la unidad. O, por ejemplo, esta otra, 3x más 4y menos 12 igual a 0. ¿Ok? Y esas son solamente ecuaciones en dos variables. Podríamos plantear ecuaciones en una variable, ecuaciones en tres variables. En realidad, eso es un detalle adicional. Lo importante es tener en cuenta que en álgebra es claro el reino de las ecuaciones. ¿Ok? Las variables y las ecuaciones. La geometría es el reino, obviamente, de las figuras geométricas, desde la más elemental, como el punto, pasando por algunas otras ya no tan elementales, como rectas, como circunferencias, aprenderemos otras más, elipses, parábolas, y la pregunta que se hace en la geometría analítica es, ¿hay alguna relación entre ecuaciones y figuras geométricas? Es decir, esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿se puede representar gráficamente? La respuesta es sí. Aprenderemos en este curso, en efecto, dicha ecuación representa a una circunferencia, con algunos considerandos, pero que en general una ecuación de este tipo representa a una circunferencia. Y de manera totalmente análoga, profe, ¿y esta otra ecuación entonces también representa una figura geométrica? Sí. Ahí está, representa una recta. Eso lo vamos a aprender. Solo que el primer detalle que yo quería comentar es justamente eso, que hay una relación entre las ecuaciones algebraicas y las figuras geométricas. Y esta relación es estudiada por la geometría analítica. ¿Ok? Incluso en sentido inverso. Es decir, yo puedo tener una figura geométrica inclusive un poquito más elaborada que las dos primeras. Esto se llama astroide. No es una figura geométrica que vamos a estudiar, pero lo quiero comentar desde ya. Más o menos así. Bueno, más o menos. Repito, se llama astroide. Y es una figura geométrica. Y entonces, profe, si es una figura geométrica, esta tiene asociada una ecuación. Hay una ecuación algebraica que caracteriza a esta figura geométrica. Sí. Obviamente ya no va a ser tan elemental, va a ser un poquito más complicada. Es esta de aquí. Pero lo importante es que en efecto hay una relación entre las figuras geométricas y las ecuaciones algebraicas. De eso se trata la geometría analítica, de estudiar las figuras geométricas a partir de su ecuación algebraica y viceversa. Dada una ecuación algebraica, identificar cuál es la figura geométrica que ésta representa. ¿Ok? Nosotros lo vamos a hacer de manera elemental, con figuras básicas conocidas, pero en general conforme ustedes avancen en sus estudios en la universidad, van a aprender, por ejemplo, de asteroides, de cardioides, de lemniscatas y otras figuras geométricas ya más complejas que se estudian un poco más adelante en la formación académica. ¿Ok? De eso trata, jóvenes, la geometría analítica, que es, por cierto, una herramienta fundamental de la matemática, concretamente del cálculo. Esto es simplemente una anotación, lo voy a quitar de nuestros apuntes en PDF, es una motivación para nuestra pauta. Ok, y entonces si queremos estudiar la relación entre las figuras geométricas y las ecuaciones del álgebra, vamos a empezar con la figura geométrica más elemental. Bueno, en realidad con la segunda más elemental, porque la más elemental es el punto. Y yo aquí voy a partir de algunos supuestos. Por ejemplo, yo voy a partir del supuesto de que se conoce la idea de plano cartesiano, de que todos tenemos un poquito la idea de cuál es el sistema de coordenadas cartesianas, el eje X, el eje Y, y cómo se representa un punto en el plano cartesiano. ¿Ok? Eso va a ser nuestro punto de partida. Para estudiar a las figuras geométricas, ya lo decía, primero se estudia el punto, que lo voy a dar por entendido, luego se estudia las rectas. Para eso necesitamos algunos elementos básicos de geometría analítica. Y ahí comienza nuestro curso. Elementos de geometría analítica.
Lo primero que yo debo tener en cuenta es cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Si ya tengo, sé representar puntos, ¿no? Ya tengo la idea de plano cartesiano. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo calcular la distancia entre dichos puntos. Dados los puntos P y Q, la distancia entre P y Q, denotada de esta manera, por favor observa la notación para la distancia entre dos puntos, se define por la siguiente formulita. A ver, sistema de coordenadas cartesianas, plano cartesiano, el eje X llamado eje de abscisas, el eje horizontal, el eje vertical llamado eje de ordenadas, ¿no? Recuerda que estas son simplemente rectas numéricas que se cruzan en el origen y que dividen al plano en cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, ¿ok? Yo estoy partiendo del supuesto de que tenemos alguna idea de lo que es el cuadrante, ¿no? De qué ocurre con las coordenadas cuando un punto está en el primer cuadrante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que referenciamos al punto P, al punto Q, y lo que queremos aprender en primer lugar es cómo calcular la distancia entre esos puntos, la longitud del segmento de recta que une a el punto P y el punto Q, aquí denotado por P minúscula. No es muy difícil demostrar la formulita, se requiere solamente del teorema de Pitágoras. Yo en realidad no voy a hacer ninguna demostración, jóvenes, por cuestiones de tiempo. La puedes revisar en cualquier libro de los que hemos comentado, y ello nos va a llevar a esta formulita. La distancia entre P y Q, ¿ok? Es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Profesor, x1 y x2 son las abscisas del punto P y Q respectivamente, ¿sí es? y1, y2 son las ordenadas del punto P y Q respectivamente. Por lo que esta formulita, jóvenes, se puede resumir en la siguiente. Diferencia de abscisas, x1 menos x2 al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, le tomas raíz, y eso nos debe llevar a calcular la distancia entre puntos en el plano. ¿De acuerdo? Ok. Vemos un ejemplo muy concretamente. Ejemplo 1. Halla la distancia entre los puntos P de coordenadas menos 3, punto y coma 2, y Q de coordenadas menos 1, punto y coma menos 1. Ok, lo representamos en el plano cartesiano. Ahí está. Recuerda que la primera coordenada siempre representa el valor en la abscisa, ¿no? Por ejemplo, el punto P, la primera coordenada es menos 3, significa que debo representarlo en abscisa menos 3, y la segunda coordenada, siempre para el punto P, ¿ok? Es la posición en el eje Y. Entonces, puedes identificar el punto P, abscisa menos 3, ordenada 2, y ahí tenemos representado a dicho punto. Es un punto del segundo cuadrante. El punto Q de coordenadas menos 1, abscisa menos 1, ordenada menos 1, ¿está? ¿Listo? ¿Ok? Y a partir de ello, tenemos, en efecto, la distancia entre dichos puntitos. ¿De acuerdo? Y luego le puedo aplicar la formulita. Profesor, en la fórmula aparece x1 menos x2. ¿Cómo yo sé cuál es el primer punto y el segundo punto en este ejemplito? Dale, en realidad es indiferente cuál tomes como primer punto o segundo punto. Es decir, si restas las coordenadas de P menos las coordenadas de Q, o lo hacemos al revés, la respuesta va a salir la misma. En este caso, yo voy a plantear de esta manera. Como que el punto P es el punto de coordenadas x1 y y1, y el punto Q es el de coordenadas x2 y y2. Es decir, voy a restar las coordenadas de P menos las coordenadas de Q. Ahí está. La distancia desde P a Q sería diferencia de abscisas al cuadrado. Menos 3 menos 1 al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado. 2 menos 1 al cuadrado. Lo demás, ciencias, es netamente algebraico. Como yo me indicaba en el chat, ¿ok? Eso es obviamente algebraico. La distancia entre P y Q es la raíz cuadrada de 3. La distancia siempre es un número positivo. Creo que también eso es muy evidente, ¿verdad? ¿La distancia puede ser 0? Claro que sí. Poco frecuente. Ocurre que los dos puntos tendrían que superponerse para que la distancia sea 0. Tendría que tratarse del mismo punto. ¿Ok? Lo que sí no va a ocurrir es que la distancia sea negativa. Eso creo que es también evidente. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este primer ejemplo?
Ok, yo quisiera complementar esta idea con esta pequeña anotación, jóvenes. Por cierto, como ya notaste, eventualmente yo voy a ir cambiando entre los apuntes en PDF que al final voy a compartir y la presentación en forma de diapositiva que nos sirve para nuestra clase, ¿está bien? Y esto es porque, jóvenes, aquí tú no lo puedes ver, pero yo utilizo un lapicito y una tabletita que me ayuda a hacer anotaciones en PDF, pero no lo puedo hacer en el PowerPoint, por lo menos en la forma de diapositiva. Estoy buscando una manera de hacerlo para no estar cambiando, pero espero que eso no sea mucha molestia, ¿no? Es decir, estar cambiando entre el PDF y el PowerPoint. Ok, lo que quería comentar es que en el ejemplo que, o mejor dicho, en la solución que planteamos, restamos las coordenadas de P menos las coordenadas de Q. Decía que no importa el orden, cómo restes. Yo podría restar, por ejemplo, ahora las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Ahí está. Diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas. A ver, desordenadas. Menos 1 menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Profe, ¿va a dar lo mismo? Claro que sí. A ver, menos 1 menos menos 3, eso es 2. Menos 1 menos 2, eso es menos 3 y al cuadrado. Y esto parte de una observación, creo que todo el mundo identifica del álgebra, ¿verdad? Si tú elevas menos 4 al cuadrado y elevas 4 al cuadrado, la respuesta es la misma. Por lo que, ciencias, en el caso de la fórmula de la distancia entre dos puntos, no importa si restas las coordenadas de P menos las coordenadas de Q o si haces la resta en sentido inverso. ¿Está bien? En ambos casos se va a llegar siempre a la forma de la distancia entre los puntos. Quería hacer ese comentario. Más problemitas, veamos, del uso de esta clásica fórmula de distancia entre dos puntos. Vemos un problema un poquito más interesante. Ese fue el ejemplo número 1, ejemplo muy ilustrativo. Veamos un ejemplo un poquito más interesante. Ejemplo 2. Halla las coordenadas del punto sobre el eje X que equidista de los puntos A de coordenadas 0.5 y B de coordenadas 4.1. Oh. Mira, nos piden hallar un punto que está sobre el eje X. No se señala si es que está en la parte positiva del eje o en la parte negativa. ¿Ok? Al final eso no va a ser muy importante. Lo primero que hay que notar es que el punto está sobre el eje X. Y además, dicho punto que queremos hallar equidista tanto del punto A como del punto B, ambos de coordenadas conocidas. Ciencias, esta palabra, equidista, ¿a qué suena? Que ese punto está a la misma distancia de esos puntos. En efecto, equidistar significa que está en la misma distancia. ¿Ok? Que la distancia del punto que queremos encontrar hacia A es la misma que hacia el punto B. Equidistar, recuerda, significa igual distancia. Ahí está. Hagamos un gráfico. A ver, tenemos aquí las coordenadas XY clásicas, representamos el punto A, 0, 5, son sus coordenadas X0, Y5, significa que el punto está sobre el eje Y, nota eso es importante. El punto B de coordenadas 4, 1, ahí está. Y el punto que queremos encontrar, vamos a llamarlo punto P, que está sobre el eje X. Ciencias, un primer detalle que hay que tener en cuenta en este problema es que cuando un punto está en el eje X, una de sus coordenadas, concretamente la segunda, es conocida. Si un punto está en el eje X, su segunda coordenada es 0. Siempre. Repito, si un punto está en el eje X, su segunda coordenada tiene que ser 0. Profe, y la primera, bueno, no la conozco, le pongo aquí X sub P, ¿ok? Y es más, determinamos el valor de este numerito y la respuesta del problema estará encontrada. Bien. Planteemos la condición geométrica. Esto lo vamos a comentar en un instante después, este cuadrito que acaba de aparecer. La condición es que la distancia desde P hacia A tiene que ser la misma que desde P hacia B. Eso significa equidistar.
¿Ok? Y entonces, la distancia desde el punto A hacia el punto P tiene que ser igual a la distancia desde el punto B hacia el punto P. Profesor, tenemos una fórmula para distancia entre puntos, ¿ok? Pongámoslas en práctica. Recuerda que en el caso de la fórmula de distancia, no es relevante el orden en el cual yo reste las coordenadas, así que tengan presente, ¿sí? A ver, distancia desde A hacia P, ahí está. Vamos a restar P menos A. Diferencia de abscisas, X sub P menos 0, ahí está, al cuadrado. Diferencia de ordenadas, 0 menos 5 al cuadrado. En el lado derecho de la igualdad, distancia desde P hacia B, vamos a restar P menos B. ¿Está bien? Coordenadas de P menos coordenadas de B. Las abscisas, X sub P menos 4 al cuadrado, más, ahora diferencia de ordenadas al cuadrado, 0 menos 1, ahí está, eso es al cuadrado. Como pueden ver, lo que nos queda es una ecuación cuadrática. Al elevar al cuadrado para eliminar las raíces, nos queda una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Obviamente desarrollando los cuadrados. También este es un detalle del álgebra que yo dejo para que ustedes puedan verificar. Encontramos el valor de X sub P menos 1 y con ello las coordenadas del punto P buscado. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien. Este problema, jóvenes, recalca el hecho de el sinónimo de la palabra equidistar, no es sinónimo matemático, que significa igual distancia. Y lo otro que en este ejercicio hay que tener en cuenta es, si yo tengo un punto en el eje X, su segunda coordenada siempre va a ser 0. Análogamente, si tengo un punto en el eje Y, ¿ok? Su primera coordenada siempre va a ser 0. Note ese detalle, por favor. Inclusive puedes identificarlo con el punto A. El punto A tiene primera coordenada 0 y es un punto que está en el eje. ¿Ok? Eso que sirva para posteriores ejemplos. Bien. Si es que no hay más consultas, entonces vamos a seguir adelante con nuestra exposición de conceptos fundamentales. El otro concepto importante es el de división de un segmento en una razón dada. A ver, ¿cuál es la motivación de esta formulita de la siguiente pauta que vamos a desarrollar? Dado los puntos P y Q, puntos del plano cartesiano, el número real R, un número positivo, y un punto, vamos a llamarlo M, del segmento PQ, de tal manera que la distancia desde el punto P hacia el punto M es a la distancia desde el punto M hacia el punto Q como R. Entonces, dice, las coordenadas de M vienen dadas por, a ver. Tenemos un segmento, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero conocer las coordenadas del punto medio, ¿cómo haría? Ya, eso vamos a responder con esta formulita. No solamente las coordenadas del punto medio del segmento. Profesor, si yo tengo un segmento y lo divido en 4 partes iguales, por poner solamente una razón, ¿ok? Entonces tengo que el segmento se divide en 4 segmentos de la misma longitud. ¿Cómo hallo para conocer las coordenadas de cada uno de los puntos que dividen al segmento en 4 partes iguales? O, por ejemplo, tengo un segmento y un punto que divide al segmento en una determinada razón. En general, en una determinada razón positiva. Tal vez de 3 es a 1, o tal vez en la razón de 2 es a 5. Jóvenes, las coordenadas de dicho punto que divide al segmento en una razón dada se van a encontrar de la siguiente forma. A ver, un pequeño grafiquito para que se pueda entender de una mejor manera. Ahí está el segmento PQ. Vamos a representar aquí de manera general al punto M, ¿ok? De modo que la razón, la distancia desde P hacia M, esta es la distancia desde M hacia Q como un determinado número R que aquí aparece. Puede ser de 1 es a 2, de 1 es a 4, de 4 es a 3. La razón, jóvenes, puede ser cualquiera. Obviamente positiva, pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, cuando la razón es de 1 a 1, el punto M es el llamado punto medio. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se determinan las coordenadas del punto M? Así.
la abscisa del punto M es la abscisa del punto P, x1, más la razón, por la abscisa del punto Q, x2, entre 1 más la razón. Y la ordenada del punto M se calcula de forma muy parecida. La ordenada del punto P, y1, más la razón que multiplica a la ordenada del punto Q, aquí y sub 2, entre 1 más la razón. Formulita bastante particular. Ahora vamos a desmenuzarla. ¿Está bien? Lo que sí hay que señalar desde ya es que en esta formulita importa el orden en el cual yo la aplico. Profe, y entonces, ¿cómo sé en un problema cuál es el punto P, cuál es el punto Q, cuál es el orden en el cual debo aplicar esta formulita? Ya, vamos a comentarlo con los ejercicios. ¿De acuerdo? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Halle las coordenadas de los puntos P y Q que trisecan al segmento AB. Se conocen las coordenadas de A, 5 menos 1, y las coordenadas de B, 11.7. Dale ciencias. A ver, mira, tenemos un segmento PQ, perdón, tenemos un segmento AB y queremos hallar los puntos P y Q que trisecan al segmento AB. ¿Qué significa trisecar? Dale ciencias. ¿Qué entiendes por Que lo trisecar? dividen en tres partes iguales. En efecto, tri, prefijo 3, seca, de secante, que es vocablo latín para cortar. Trisecar significa dividir en 3 segmentos de igual longitud. ¿Ok? El segmento AB vamos a dividirlo en 3 segmentos de la misma longitud y queremos encontrar pues las coordenadas de dichos puntos P y Q que cumplen tal condición. ¿Ok? Bien, veamos. Ahí está. Tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, clásico sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ok? El punto A, coordenadas 5 menos 1, tú puedes representarlo en el plano cartesiano, notar que es un punto del cuarto cuadrante, el punto B de coordenadas 11, 7, un punto del primer cuadrante. Ahí está el segmento AB. Y los puntos P y Q, de modo tal que estos 3 segmentos, AP, PQ y QB, tienen la misma longitud. A ver, sí es cierto que podríamos utilizar la clásica fórmula de distancia entre puntos, ¿no? Yo podría plantear que la distancia desde A hacia P es igual a la distancia desde P hacia Q. También podría plantear que la distancia desde P hacia Q es igual a la distancia desde Q hacia B. ¿Ok? Y con eso, jóvenes, podríamos intentar encontrar una solución al problema. Pero, a ver, la fórmula de distancia es una fórmula cuadrática. Y algunas veces las fórmulas cuadráticas te pueden complicar la vida, sobre todo porque no toda ecuación cuadrática tiene solución. Y segundo, porque algunas veces hay que ir por la fórmula general, lo cual no es tan malo, pero podrían hacer un poquito engorrosa la solución. Entonces, en lugar de aplicar la clásica fórmula de distancia, aplicaremos la idea que estamos trabajando aquí, la de división de un segmento en una razón dada. Para ello ya hemos identificado, ¿no?, que estos 3 segmentos, AP, PQ y QB, tienen la misma longitud. ¿Ok? Ahí está. Luego, podemos decir lo siguiente, que la distancia desde A hacia Q, 2 veces L, es la distancia desde Q hacia B, como 2 es A1. Significa que el punto Q divide al segmento AB en la razón 2 es A1. Tenemos una formulita para ese contexto. La abscisa del punto Q, aquí x sub Q es igual a la abscisa del punto inicial, 5, más la razón que es 2 por la abscisa del otro punto, la abscisa del punto B, entre 1 más la razón. Ello nos lleva, jóvenes, a que la abscisa x sub Q es 9. La ordenada del punto Q, aquí denotada como y sub Q, ¿a qué es igual? A ordenada del punto inicial, ordenada de A, menos 1, más la razón por la otra ordenada. La razón es 2, la otra ordenada, la ordenada de B es 7, 2 por 7, entre 1 más la razón. De esta manera tenemos la ordenada del punto Q, y con ello, jóvenes,
Ahí está, las coordenadas del punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a comentar un poquito por qué esto de punto inicial, punto final. ¿Ok? De la misma manera vamos a plantear para el punto P. Notar ahora que la distancia desde B hacia P es a la distancia desde P hacia A, como 2 es a 1. Noten ello, por favor, la distancia desde B hacia P es 2 veces L. La distancia desde P hacia A es una vez L, así que esta proporción es de 2 a 1. Tenemos una formulita para división de un segmento en una razón dada. Aplicamos la abscisa del punto inicial X sub P, ¿ok? Es igual a la abscisa de B, en este caso 11, más la razón 2, por la abscisa del punto A, entre 1 más la razón. Dale, eso sale 7. Para la ordenada del punto P, exactamente la misma pauta. Ordenada del punto inicial, 7, más la razón que es 2 por la otra ordenada, menos 1 entre 1 más la razón, y ahí está. De esa manera tenemos las coordenadas del punto P. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Vamos a comentar un poquito aquí, ¿no? Porque yo sé que la pregunta flota en el aire. Profesor, ¿cómo sabe usted cuál es el punto inicial, cuál es el punto final? A ver. Jóvenes, en la clásica formulita de división de un segmento en una razón dada, importa el orden. ¿Ok? Y el orden, vamos a señalarlo aquí, lo podemos identificar de la siguiente manera. Con la razón. ¿Cómo ha sido tomada la razón? Distancia desde A hacia Q es a la distancia desde Q hacia B. Entonces, si hemos tomado distancia desde A hacia Q y luego desde Q hacia B, este A es mi punto inicial. Tal cual, como aparece aquí. Por eso que en la formulita yo planteo la abscisa del punto inicial, 5, más la razón, que es 2, eso no va a cambiar, por la abscisa del otro punto, si quieres del punto final, el punto B, entre 1 más la razón. ¿De acuerdo? Lo mismo, jóvenes, en el caso del punto P. En el caso del punto P, mira cómo ha sido tomada la razón. Distancia de B hacia P es a la distancia de P hacia A. No hemos tomado así. Distancia de B hacia P, distancia de P hacia A. Como se ha comenzado en el punto B, ese es obviamente nuestro punto inicial. Ahí está. Por eso que para el punto P decimos abscisa del punto inicial. El punto inicial es B. Ahí está. 11 más la razón por la otra abscisa, en este caso es 5. ¿De acuerdo? Entonces, para tener en cuenta cuál es la manera correcta de plantear la formulita de división de un segmento en una razón dada, guíense de cómo han tomado la razón. ¿Está bien? Ahora, otro detalle. Profesor, en el caso del punto P, usted tomó la razón BPPA. ¿Por qué no tomó la razón APPB? Por una sencilla razón. Distancia de A a P es como 1, la distancia de P hacia B es como 2. Esta razón es un medio. Razón fraccionaria, que a Paulo Pérez, le incomoda un poquito trabajar con números fraccionarios. En contraste de la forma en que planteamos en el problema, donde la razón es un número entero. Es una cuestión solamente de gustos, ¿ok? No es que no se entienda, profe, que si la razón es una fracción no sale el problema. No, 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 sí sale. Sale tal cual. Es más, te animo a que puedas resolver este mismo ejercicio con esta razón, un medio. Obviamente, en este caso, el punto inicial es el punto A. ¿Ok? Ten presente eso. Pero sale exactamente lo mismo. Solo que a quien habla le acomoda mejor trabajar con números enteros. Cuando puedo, yo siempre procuro trabajar con números enteros. Es por eso que descarté esta razón fraccionaria. Pero solo por una cuestión de gustos. ¿Está bien? Entonces tú puedes tomar, joven, el orden que creas conveniente
Pero ten presente que para esta formulita es fundamental mantener el orden en el cual yo tomo la proporción. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Jóvenes, la formulita de división de un segmento en una razón dada va a ser bastante utilizada en los problemas, así que vamos a practicar un poquito más. Dale, Ciencia, ya sabes que cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario que pueda surgir, con toda confianza, házmelo saber para poder así aclarar toda duda que se genere. ¿Está bien? Ejemplo número 4. Hagamos interesante la cosa. Halla las coordenadas del baricentro del triángulo ABC. Bueno, se conocen las coordenadas del punto A, el punto B y el punto C, ¿no? A tiene coordenadas 7.0, B tiene coordenadas menos 1.6 y C tiene coordenadas 3.3. Ok, jóvenes, este problema, además de obviamente poner en práctica la formulita de hace un momento, va a servir, o por lo menos yo quiero que sirva, para exponer que es muy importante tener bien claro los conceptos de los conocimientos previos a la universidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se habla del baricentro del triángulo ABC. Yo te pregunto, ¿cuál es el baricentro de un triángulo? Es el punto de intersección de las medianas. Muy bien, excelente. Es el punto de concurrencia de las tres medianas. ¿Ok? Toda línea notable, todas las líneas notables concurren en un punto. Eso sería bueno que lo recuerdes. En particular, el baricentro es un punto muy importante. ¿Ok? Es el punto de concurrencia de las tres medianas. Así que vamos a representar ello. El punto A, el punto B de coordenadas menos 1, 6, un punto del segundo cuadrante, y el punto C de coordenadas 3, menos 3, un punto del cuarto cuadrante. Aquí se forma nuestro triangulito ABC. Basta con trazar dos medianas para poder identificar el baricentro, ¿ok? Recuerda que representa la mediana, ¿no? La mediana es la línea que, partiendo de un vértice, llega al punto medio del lado opuesto. Profe, ¿cuál mediana va a trazar? ¿Desde qué vértice? Desde cualquier vértice, ciencias, desde cualquier vértice. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hemos trazado la mediana desde el vértice B y la mediana desde el vértice C. Estas dos medianas se intersectan en el punto G. Es más, la mediana trazada desde el punto A también tiene que pasar por el punto G. Bueno, ese es otro detalle. Así que vamos a determinar las coordenadas del baricentro, que aquí yo le he puesto clásicas X sub G, Y sub G. Dale. Para ello yo les decía, hay que tener en cuenta los conocimientos previos a la universidad, ¿no? Por ejemplo, profe, si es mediana, esta va a caer en el punto medio y por ahí tendríamos una primera pauta de solución, ¿verdad que sí? Segundo, profe, hay una relación entre la distancia desde un vértice hacia el baricentro y la distancia desde el baricentro hacia el extremo de la mediana. Dicho de otra manera, el baricentro divide a la mediana en una proporción conocida. Dale, que yo sé que la recuerdas. De 2 es a 1. Momento de lucir toda tu geometría clásica. El baricentro, recuerda, divide a la mediana en la proporción de 2 es a 1. Profe, y entonces, como hay una razón, podríamos utilizar la formulita de división de un segmento en una razón dada para conocer las coordenadas del baricentro. Lo que nos faltaría simplemente es hallar las coordenadas del extremo de la mediana. Ya tenemos un punto B, nos faltaría el otro extremo de la mediana para poder cerrar el problema. ¿Ok? Vamos con eso. El punto N es nuestro objetivo entonces en este momento. ¿Ok? Recuerda que al ser BN mediana, N es punto medio del segmento AC. M también es punto medio del segmento BA, pero en particular basta con solamente una de las medianas. Así que vamos a concentrarnos con la mediana BN. ¿Ok? Dale, ciencias. A ver, mira. Para conseguir las coordenadas del punto medio hay una pauta muy, muy directa. ¿Está bien? Y dice así. Para el punto medio, para las coordenadas del punto medio, hacemos la semisuma de las coordenadas de los extremos. Es decir, para la abscisa del punto medio, hacemos semisuma de las abscisas.
Abscisa de A, 7. Abscisa de C, 3. 7 más 3 entre 2. Ahí está, sería la abscisa del punto N. Para la ordenada exactamente lo mismo. Semisuma de ordenadas. Ordenada de A, 0. Ordenada de C, menos 3. Semisuma, 0 menos 3 entre 2. Y tenemos las coordenadas del punto medio del segmento AC del punto N. Reitero, semisuma de abscisas, semisuma de ordenadas. ¿Ok? Así obtenemos el punto medio. Profe, entonces si ya tiene N y ya tiene B, y el baricentro divide a la mediana en la proporción de 2:1, aplicamos la fórmula de hace un momento y el problema termina. Claro que sí. La distancia desde B hacia G es a la distancia desde G hacia 1 como 2, desde G hacia N, perdón, como 2 es a 1. ¿Dale? División de un segmento en una razón dada. Nota, por favor, que hemos tomado la distancia BG, GN. Es decir, el punto B es nuestro punto inicial. ¿Ok? Así que la abscisa del baricentro X sub G es igual a la abscisa del punto inicial, la abscisa de B, más la razón, que es 2, por la otra abscisa. La abscisa de N, que lo calculamos, es 5. Entre 1 más la razón. La ordenada del baricentro Y sub G es igual. Ordenada del punto inicial, 6, más la razón por la ordenada del punto N, menos 3 medios, y todo eso dividido entre 1 más la razón. Eso sale 1, y de esta manera tenemos las coordenadas del baricentro, el punto de coordenadas 3. ¿Preguntas? Muy bien. Jóvenes, el baricentro es un punto importante en el contexto de no solamente de la geometría, sino inclusive de la física. Tú vas a aprender si estás inscrito en el curso de Fundamentos de Física, si no, bueno, en el ciclo regular, que en los cuerpos, todo cuerpo que tiene masa, hay algo que se denomina centro de gravedad. También hay algo que se denomina centro de masa, que es como una suerte de punto donde se concentra toda la masa de un cuerpo, que sirve para, por ejemplo, representar lo que se llama diagramas de cuerpo libre. Ya, ok, no quiero entrar en detalles porque esto no es física ni nada por el estilo. Pero las fuerzas, ¿no? La fuerza de la gravedad se representa siempre en el centro de gravedad de un cuerpo. Es más, yo te comento algo. Cuando yo aprendía física, eh, en el primer ciclo nos plantearon como parte, obviamente, del tema de dinámica y cuerpo libre y posiciones de equilibrio, nos plantearon este problema, ¿no? Teníamos una plancha así triangular que tendríamos que suspender de modo tal que quede de manera horizontal. Así es, solamente una plancha, así como esto, pero de forma triangular. Imagina un triángulo, no muy grande, por cierto, era así bastante pequeño. Teníamos que suspenderlo de un cable y que quede, no así, sino aquí, totalmente horizontal. Obviamente con ciertas condiciones, ¿no? Tampoco va a quedar siempre netamente horizontal por el aire y demás detalles. ¿A qué no adivinas de qué punto hay que suspender no solamente esta plancha triangular, sino cualquiera para que quede así colgado de manera horizontal? Del centro de gravedad. Y para triángulos equiláteros, el centro de gravedad es el baricentro. Para otras figuras lo vas a aprender. Es más, hay fórmulas para calcular el centro de gravedad. Pero en triángulos es el baricentro. ¿Ok? Entonces, es, entre comillas, el centro del triángulo. Y así, por eso es tan importante, no solamente en el contexto de la geometría analítica, sino incluso en el contexto de la física. Me preguntaban, antes de pasar al siguiente ejemplo, eh, recuerden, ¿sí?, que el baricentro, y eso es una propiedad de la geometría de toda la vida, de la geometría clásica, el baricentro divide a la mediana en la razón de 2:1. Esa es una propiedad de la geometría. ¿Ok? Y lo hace con cualquier mediana. A ver, lo voy a comentar aquí, en todo caso, para que se pueda entender mejor.
De pasadita que complementamos un poquito nuestra situación, ¿no? A ver, ciencias. Recuerda, por favor, sí. Tú tienes un triángulo, cualquier triángulo, y trazas las medianas. Estas se cruzan en un único punto llamado baricentro. Se cumple que la distancia del vértice al baricentro es como 2 y del baricentro al extremo de la mediana es como 1. Para la otra mediana, AN también. La distancia desde A hacia el baricentro es como 2 y desde el baricentro hacia el extremo de la mediana es como 1. Obviamente, las medianas no tienen por qué tener la misma longitud, pero siempre se guarda esa proporción. Espero que eso aclare la duda. Por eso es que aquí yo planteo que la distancia desde B hacia G es como 2 veces L. No digo que sea 2, sino que es como 2, ¿ok? En comparación con la distancia de G hacia N, que es como, ¿ok? Muy bien. Yo estaba señalando que el baricentro era muy importante. Es tanto así, jóvenes, que tenemos fórmulas directas para poder conocer las coordenadas de dicho punto. En general, se cumple que si tenemos el punto medio del segmento AB, entonces las coordenadas de dicho punto se obtienen así. Semisuma de abscisas, semisuma de ordenadas, como ya lo planteamos hace un momento. ¿Ok? X1 más X2 entre 2, esa sería la abscisa del punto medio. Y1 más Y2 entre 2 sería la ordenada del punto medio. ¿De acuerdo? Y así como hay una fórmula para el punto medio, hay una fórmula también para el baricentro. De manera directa, de manera directa. Y para cualquier triángulo. Tenemos un triángulo de vértices ABC, todos ellos de coordenadas conocidas, aquí están. Entonces, para el baricentro, jóvenes, simplemente tomamos el promedio de las coordenadas. Es decir, la abscisa del baricentro es la suma de las abscisas, chequéalo por favor, la suma de las abscisas entre 3. X1 más X2 más X3 entre 3, eso es la abscisa del baricentro. Y la ordenada, profe, también. El promedio de las ordenadas. Y1 más Y2 más Y3, todo eso entre 3 me dará la segunda coordenada del baricentro. En adelante, cada vez que tengamos que recurrir al baricentro o utilizar algún dato del baricentro, tengan en cuenta, por favor, esta formulita. ¿Ok? Profesor, ¿quiere decir que si aplicamos esta fórmula en el problema anterior, sale directamente? Así es. Sale tal cual. Tú puedes verificar. Muy bien. ¿Preguntas? Dale, sí, sigamos avanzando entonces con los elementos de geometría analítica. Acabamos de ver la fórmula de distancia, de división, perdón, de un segmento de una razón dada. Lo siguiente es hablar de un elemento muy importante en la geometría analítica, la pendiente de una recta, concretamente del ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Sí, ya sé, profe, pero todavía no hemos visto rectas, en efecto, pero aún cuando no hemos visto la ecuación de una recta, podemos definir el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. Dice nuestra pauta teórica, dada la recta L, una recta no vertical, se define la pendiente de dicha recta, denotada por cierto, bastante clásica esta notación, M minúscula, denota, yo diría, universalmente la pendiente de una recta, según, aquí está, la pendiente de la recta L, así lo denotamos, como la tangente de alfa. Profe, ¿y qué representa alfa para la recta? Donde alfa es el llamado ángulo de inclinación de la recta L. A ver. Sistema de coordenadas cartesianas. Digamos que tenemos esta recta como modelo de guía, ¿está bien? ¿Cómo se determina el ángulo de inclinación? A ver, dice la teoría que el ángulo de inclinación es el ángulo que hace la recta con el eje de las abscisas. Pero no solamente eso, es el ángulo positivo, medido en sentido antihorario. ¿Ok? A partir del eje X hacia la recta L. Ajá,
Ojo, perdón, el ángulo de inclinación es un ángulo trigonométrico. En trigonometría los ángulos tienen un sentido, ¿verdad? Antihorario, contrario a las agujas del reloj, para el signo positivo, ángulos en sentido horario tienen valor negativo. En este caso, está antihorario. Nuevamente, desde el eje X hacia donde está la recta. Ese es el llamado ángulo de inclinación de una recta. ¿Ok? Aplicable para toda recta, salvo las rectas, bueno, en general aplicable para todas las rectas. ¿Está bien? Y entonces, una vez que se identifica el ángulo de inclinación, aplicando esta idea, tangente de alfa, razón trigonométrica tangente, podemos definir, jóvenes, la pendiente de dicha. ¿Ok? Tengan presente, por favor, esta definición. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Ahora, esta definición excluye a las rectas verticales, por una razón muy sencilla. Si yo tengo una recta vertical, ahí está, una recta, si quieres, paralela al eje Y, ¿cuál es su ángulo de inclinación? Dale, César, no seas tímido. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de esta recta vertical? ¿Cuál es el ángulo que hace con el eje X? Dale, vamos. Profesor, eso es 90 grados. Así es. Aun cuando la recta tiene definida un ángulo de inclinación, no tiene definida la pendiente. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuánto es la tangente de 90? Dale, el uso de tu preuniversitario de Católica, por Indefinida. favor. Indefinida. Así es. ¿Recuerdas que te dije que hay que lucir el preuniversitario? Que hay que cerrar las brechas. Ya, pues es ahora, jóvenes. Y si no es ahora, es en 3 semanas que empieza el ciclo regular. ¿Ok? Pero eso es un concepto que yo tengo que saber, ¿ah? Que la tangente de 90 no está definida. Y por ende, las rectas verticales no tienen pendiente definida. Algunos libros dicen que la pendiente es infinita, y ese libro está equivocado. Porque al decir que es infinita están diciendo que es un número muy, muy grande, pero no, en realidad no tienen una pendiente definida. Así lo vamos a tomar, ¿de acuerdo? Solo las rectas no verticales tienen una pendiente que se define de esta manera, ¿ok? Las rectas verticales tienen ángulo de inclinación, claro que sí, pero no tienen pendiente definida. Algunas observaciones adicionales. Bueno, la primera ya lo habíamos comentado, ¿no? La recta es vertical, entonces la pendiente de dicha recta no está definida. Si quieres, no existe. Yo te sugiero, no está definida. Profe, ¿y qué ocurre si la recta es horizontal? Ya, le entiendo cuando es vertical, pero si la recta es horizontal, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Y por ende, ¿cuál es la pendiente? Vamos a verlo en un momento, aunque la observación aquí ya se adelanta, ¿no? Si la recta es horizontal, si la recta es paralela al eje X, la pendiente de dicha recta va a ser 0. Jóvenes, y finalmente, si la recta pasa por los puntos A y B, ¿ok? Entonces, la pendiente puede calcularse de esta manera. Ahora voy a comentarlo un poquito. Primero quiero comentar el gráfico aquí de las rectas horizontales. Ahí está. Una recta se llama horizontal cuando es paralela al eje X. ¿De acuerdo, ciencias? Profe, y en ese caso, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Jóvenes, por convención, en este escenario el ángulo es 0 grados. Bueno, en realidad 0 radianes, ¿está bien? Ya, 0. ¿Y cuánto es la tangente de 0? Pues 0. Así que cuando la recta es horizontal, recuerda, la pendiente es 0. ¿Está bien? Ahora, la fórmula de hace un instante para la pendiente de una recta no es la mejor de todas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque recurre a una razón trigonométrica tangente. Profe, ¿y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, sino que es incompleta porque, a ver, si el ángulo de inclinación fuera 45 grados o pi cuartos radianes, la tangente de 45, 1. Ah, perfecto, pendiente 1. Profe, si el ángulo de inclinación es aproximadamente 37 grados, allá la tangente de 37 grados más o menos es 3 cuartos y la pendiente sería 3 cuartos. ¿Funciona, verdad?
si es que el ángulo de inclinación es notable, ¿verdad? Más o menos notable. Pero si el ángulo, por ejemplo, de inclinación es 77 grados, una cosa así, o no sé, 22 grados, más allá de que tú tengas herramientas para calcular tangente de 22 grados, no es tan directo, ¿verdad que sí? Y entonces la formulita de hace un instante no nos ayuda, ¿ok? Entonces necesitamos una manera más directa de calcular la pendiente de una recta. Y eso viene con la observación número 3, que en realidad es la manera de calcular la pendiente, y lo resalto porque es la que utilizaremos con mayor frecuencia en los problemas. Si tenemos una recta, obviamente no vertical, ¿ok? Y se conocen dos puntos por donde pasa dicha recta, aquí el punto A y el punto B, de coordenadas ya indicadas. La pendiente, jóvenes, se calcula de esta manera, como un cociente, una fracción. En el numerador, la diferencia de las segundas coordenadas, y2 menos y1, nota por favor. Y en el denominador, la diferencia de las primeras coordenadas, y2 menos y1 entre x2 menos x1, ese cociente nos dará la pendiente de dicha recta. Por cierto, esta fórmula no es muy difícil de demostrar, hay que simplemente aplicar la tangente del ángulo de inclinación, hay un poquito de trigonometría, nada más. Yo dejo los detalles para que tú lo puedas revisar, pero en adelante tendremos esta idea, por favor. Con dos puntos puedo determinar la pendiente de una recta, ¿ok? Ciencias, en esta fórmula importa el orden, ¿ok? Es decir, si en el numerador yo resto las coordenadas de B menos las coordenadas de A, en el denominador debo mantener ese orden. Las coordenadas de B menos las coordenadas de A. ¿Ok? Repito, en esta formulita importa el orden. Veamos un ejemplo para consolidar sobre todo la observación número 3. Ejemplo número 5. Halla la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P, de coordenadas 2.1, y Q, de coordenadas 3.4. Dale. Nuevamente, sistema de coordenadas cartesianas. La abscisa de P es 2, la ordenada es 1, ahí está el punto P. Y el punto Q de coordenadas 3.4. Ahí lo tenemos. Queremos hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de dicha recta. Ok, ok. Profe, tenemos dos puntos. Con estos dos puntos podemos hallar la pendiente. Así es. Ahí está. A ver, para recalcar lo importante que es el orden, mira, yo voy a calcular la pendiente restando las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. En el numerador, la resta de segundas coordenadas, 4 menos 1. Y en el denominador, la resta de las primeras coordenadas, 3 menos 2. La pendiente es 3. Ahora, si bien es cierto importa el orden, ¿ok? Pero yo puedo tomar o yo puedo fijar el orden en cada uno de los casos en los cuales calcule la pendiente, ¿no? Pero si te preguntas, profe, ¿cómo sé que debo restar las coordenadas de Q menos P? En realidad, mira, déjame decirte que también puedes restar las coordenadas de P menos las coordenadas de Q. ¿Sale lo mismo, Paulo? ¿Sí? ¿Sale lo mismo? ¿Sale lo mismo? Mira, como segunda tentativa de solución, vamos a restar las coordenadas de P menos las coordenadas de Q. Dale, en el numerador, diferencia de segundas coordenadas, 1 menos 4. Y aquí viene lo importante, ¿no? Si ya resté en el numerador P menos Q, en el denominador debo mantener ese orden, P menos Q. Así que resto 2 menos 3, la diferencia de las abscisas. Tú haz la cuenta y vas a llegar a la misma conclusión. Ya sea que reste Q menos P o P menos Q, la pendiente sale exactamente la misma. ¿Está bien? Jóvenes, aun cuando en los problemas de las calificadas no nos van a pedir el ángulo de inclinación, en realidad en ningún problema te piden el ángulo de inclinación, aquí lo vamos a calcular. ¿Está bien? Para fijar ideas simplemente. Profe, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya tenemos la pendiente. Vamos a decir que θ sea el ángulo de inclinación de dicha recta. Y entonces sabemos que la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente, ¿no? Tangente de θ tiene que ser 3. ¿Puedo dejarlo así?
Si lo reconozco como notable, escribo el valor notable, ¿ok? O si quieres presentarlo de una manera un poquito más decorosa, dices teta es un, y así lo leo, arco cuya tangente es 3. Profe, ¿qué significa esto de arco tangente? Ya bueno, es lo que se denomina la función inversa de la tangente. Vamos a llegar a ello, pero en el otro curso, en Fundamentos de Cálculo. Solo es una presentación, jóvenes, ¿está bien? En realidad, ya lo decía, si quieres, puedes dejarlo de esta manera. Tangente de teta es igual a 3, tendrías una respuesta adecuada. ¿Ok? Obviamente, si es notable, como ahí lo indican en el chat, yo recuerdo algunos ángulos notables, pero no recuerdo todos. Me indican que es 143 medios, agradezco mucho esa información. ¿Ok? Si es notable, lo dejas como tal. Pero sí déjame comentarte lo siguiente. Tu respuesta para ángulos en geometría analítica tiene que estar en radianes. O sea, no puede dejarlo en grados. Tienes que convertirlo a radianes. ¿Está bien? Siempre en la geometría analítica los ángulos están dados en radianes. ¿Preguntas? Dale a ciencias. Recuerda, por favor, entonces, cómo calcular. Sería el 143 medios. Sí, 143 medios, solo que hay que expresarlo en radianes. Aunque, insisto, no nos van a preguntar por el ángulo de inclinación, pero sí por otros ángulos entre rectas. Y si fuera el caso, la respuesta tiene que estar dada en radianes. ¿Ok? La pendiente de una recta es un concepto muy importante. En adelante lo calcularemos de esta manera, con este cociente. ¿Ok? Muy bien. Wow. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ok. En esta primera clase hemos revisado algunos conceptos importantes, ¿ok? Como distancia entre dos puntos, como la formulita de división de un segmento en una razón dada, y la pendiente de una recta. Nos queda un concepto adicional por revisar, eso lo haremos ya el día miércoles en la siguiente clase, ¿ok? Y algunos ejercicios más que complementan esta parte. Yo igual voy a compartir este archivo en PDF al terminar la clase para que lo puedas ir revisando, ¿por qué no? ¿Ok? Y a partir de ello, tal vez intentar algunos problemitas jóvenes, sobre todo que tienen que ver con distancia entre puntos y pendiente. Igual, el día miércoles vamos a continuar con lo que nos falta de elementos de geometría analítica y pasaremos ya a la idea de ecuación de recta. ¿Ok? En cuanto, jóvenes, a la publicación de todos estos detalles, debo decir que eso escapa un poquito a, digamos, a lo mío, ¿no? Lo mío está en dictar el curso, tratar de que sea lo más entendible posible, y hay un departamento de publicaciones de la academia que se encarga del manejo de toda la aula virtual. Sí lo hacen en el menor tiempo posible. Estoy seguro que al terminar esta mañana, más tardar, ya va a estar publicada tanto el PDF como el link de la grabación de nuestra clase. ¿Ok? No ocurre, por lo general, ahí automáticamente, sino que hay un espacio de tiempo que no suele ser mucho, ¿ok? Tampoco es que va a pasar 2 días, 3 días, no. Yo intuyo que al terminar la mañana va a estar publicado toda la información que hemos compartido para que lo puedan ustedes descargar, acceder y revisar. ¿Ok? Así que estén atentos, seguro que al terminar la mañana va a estar publicado. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, entonces si es que no hay mayor comentario por esta primera clase, vamos a dejar hasta aquí. Nos encontraremos el día miércoles, siempre a las 8:30, para más álgebra matricial y geometría analítica. Agradezco la atención. Hasta el día miércoles con este curso. Gracias, tengan una muy buena mañana.